El tema de hoy es post-resurrección, lo que está pasando después de la resurrección. Las referencias bíblicas las vemos en Marcos 16, 10 al 14, Lucas 24, 10 al 44 y Juan 20, 19 al 29. Vamos a ver aquí el informe de los guardias. Hasta el último momento se les da la oportunidad o se nos brinda la oportunidad siempre de arrepentimiento, porque ese es el amor de nuestro Dios. Entonces los guardias van y dejan un mensaje, ¿no? Pero es por esto mismo, porque Dios en su misericordia quiere que todos procedan al arrepentimiento. No hay nadie que pueda decir, no, es que Dios no me dio la oportunidad. No, todos hemos tenido la oportunidad y tarde que temprano obviamente va a haber ese juicio. Dice Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, obviamente el mundo ya está juzgado, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es así como podemos entrar y ver en el verso 11 del capítulo 28 de Mateo, donde estamos, y dice, mientras ellas iban, o sea, mientras las mujeres iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Vamos viendo este versículo, el verso 11 de Mateo 28, y nos dice que mientras ellas iban ¿a dónde? Ellas van a compartir lo que han visto y lo que han oído. Ellas van y comparten las buenas nuevas de lo que acaban de ver, de aquel evento único, de algo maravilloso, de algo sin precedentes, de algo que realmente impacta nuestras vidas, como fue la resurrección. Ellas van y cuentan, hubo un terremoto y descendió un ángel del cielo y su aspecto era como un relámpago, era blanco, resplandecía, era algo imponente que nos asustó a nosotras, dicen las mujeres, ¿no? Y dejó en shock a los guardias. Los guardias temblaron y quedaron como muertos. Ellas van y comparten lo que acaba de acontecer, lo que realmente Cristo inclusive les había dicho que iba a suceder al tercer día de la crucifixión. En 1 Corintios 15, 13 al 14 dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque ellas van y comparten el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección, que es Cristo, lo que había acontecido. Ellas van y comparten lo que han visto, y también los soldados van y dan testimonio genuino de lo que ellos vieron, de lo que ellos presenciaron. Y dice la palabra que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. La semana pasada vimos que una guardia constituida, puesta por Pilato, porque fue por Pilato. Pilato se los prestó precisamente a los sacerdotes, ¿no? Y una guardia era que por esos 3 días ellos iban a estar custodiando. Pusieron cuerda, pusieron sellos, y las guardias eran de 4 soldados cada 4 horas. Cambiaban. Entonces dice que algunos de la guardia fueron y les informaron a los sacerdotes. Obviamente así era la designación de Pilato. Si algo sucede, díganselo a los sacerdotes, ¿no? Algunos de los guardias, dice, van y cuentan lo que realmente pasó. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes. ¿A quiénes? A Caifás, a los escribas, al Sanedrín. ¡Sas! ¿Por qué les digo sas?
Porque hasta el último momento les da la oportunidad del Señor a estos hombres de que se arrepientan. Imagínate lo que van y llevan los soldados y les dicen lo mismo que las mujeres a los discípulos. Van y les dicen: hubo un terremoto, bajó un ángel del cielo. O no sé si los guardias, por ser romanos, creían en los ángeles o no, no lo sé. Pero bajó alguien del cielo y es impresionante. Su aspecto era como un relámpago, resplandecía. Removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, imagínate lo que les está diciendo los guardias a estos sacerdotes. Era para que estos cayeran de rodillas y reconocieran y dijeran: ¿qué hemos hecho? ¿Qué fue lo que hicimos? Era la segunda vez que había terremoto, una en su crucifixión. Se oscureció el cielo. Vieron, Caifás vio como el velo se rasgó en dos. Es increíble que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es increíble, esto nos deja una gran enseñanza, amados hermanos, y nos deja la enseñanza del gran amor y gracia, misericordia de Dios, que hasta el último momento les da la oportunidad de decir: ok, vayan y díganle lo que vieron los soldados. Vieron algo impresionante. Los judíos pedían señales. Vaya que vieron muchas señales con Jesús, lo vimos la semana pasada. Y están viendo algo impresionante. Alguien que viene del cielo, remueve la piedra, truena la cuerda, truenan los sellos, se sienta sobre la piedra enorme de más de 2 toneladas, cerca de 2 metros de diámetro, una piedra enorme, con un gruesor de 30 centímetros a 50 centímetros. Algo que se requería de muchos hombres. Muchos dicen que más de 6, otros dicen que 8 o 10 hombres para poder removerla, no para cerrarla. Para cerrarla era fácil, porque había una rampita y caía, pero para volverla a abrir era un rollo, súper pesada. Y llega este ángel, la remueve como si nadie, se sienta en ella, así como diciendo: ¿qué hubo? Los guardias, imagínate, guardias romanos quedan como muertos y van y les comparten y no creen. Versos 12 al 15, mira lo que estos hombres hacen. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos. Dice: si esto va a oídos de Pilato, no se preocupen, nosotros le convenceremos y les evitaremos dificultades. O sea, prácticamente vamos a evitar a que los maten. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí los sacerdotes, tristes, religiosos, hombres que conocían la Torá, hombres que conocían el Pentateuco en toda la extensión de la palabra, que era donde estaban ellos más clavados, pero también conocían las profecías. O a veces me pongo a dudar y digo: ¿o estos hombres no leían la palabra, no leían la escritura? Están viendo lo que está aconteciendo y estamos viendo que están violando uno de los principales mandamientos, que es: no mentirás, no levantarás falso testimonio. Es increíble. Número 1. Por contraparte, vemos al sumo sacerdote y al Sanedrín reunidos dando falso testimonio. Número 2, sobornaron a los soldados, les dieron una gran cantidad de dinero. Número 3, mintieron en toda la extensión de la palabra.
una vez más. ¡Qué increíble! Yo espero que ninguno de nosotros estemos en esa misma postura, que viendo no veamos, o que de a tiro no queramos ver. Número 4, dijeron sus discípulos, vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. No cabe duda que estos hombres realmente son lo que Jesús les dijo en una ocasión, y lo vimos en Mateo y lo vemos en algunos de los evangelios: ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él miente desde el principio. Fíjate cómo nuestro Señor Jesús conoce el corazón de las personas y les dice: ustedes son hijos del diablo porque él miente desde el principio y es homicida. Es lo mismo que están haciendo con el Señor. Mintieron siempre sobre de Él y lo llevaron a ejecutar. Y ahora se están dando cuenta que Cristo ha resucitado. Y están tratando de negar este hecho. Y lo negaron. Nosotros lo convenceremos al gobernador y les evitaremos dificultades, para que veas hasta dónde estaba su influencia de estos sumos sacerdotes. Cualquier parecido con la actualidad o con la realidad es mera coincidencia de lo que es la religiosidad del día de hoy. Les encanta mezclarse con el gobierno, y aguas cuando esa unión, más que una bendición a través de los siglos, ha sido una atrocidad. Lo mismo pasó cuando Constantino, el emperador, dice: ya no persigamos a los cristianos, ¿no? Pero ahora los cristianos van a perseguir a los demás, ¿no? Aguas cuando mezclas el poder con las cosas de Dios. Dios nunca estuvo de acuerdo con Israel a que tuviera un rey, jamás. Esa es una invención del hombre. Y por culpa del hombre vemos todas las atrocidades que ocurren en todo el mundo, en todas las naciones, con los mandatarios, presidentes y reyes que hemos tenido. Porque Dios nunca ha estado de acuerdo con eso, nunca, a través de la palabra, pero eso sería ya otro tema. Es increíble ver pastores, ministros que se involucran en la política. Los sacerdotes, todo lo contrario a las mujeres, van y llevan un falso testimonio al gobernador, a Pilato. Ellos tomaron el dinero, quienes, los soldados, e hicieron como se les había instruido. Claramente estamos viendo aquí que los soldados es el clásico hombre natural, que primero ve sus intereses. Primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? O sea, sí, sé que me van a ejecutar, entonces me conviene lo que estos tipos me están dando. Entonces no voy a decir la verdad, no voy a decir lo que ocurrió. ¿Ves por qué la palabra dice que aún digas la verdad aunque ésta te lleve a la muerte? Ellos tuvieron temor y se perdieron. Negaron algo que fue toda una realidad, y lo hicieron ¿por qué? Por temor de lo que les iba a pasar y por dinero. Les dieron una gran cantidad, y cuando dice una gran cantidad es porque fue una gran cantidad de dinero. Esto es lo que ocurre con el hombre natural. Además, la excusa no es nada creíble. O sea, la verdad, cuando tú analizas, porque hay gente que hoy en día te cuestiona y te dice: no, es que es cierto, ahí está, los mismos soldados romanos dijeron que se quedaron dormidos y que vinieron y lo robaron. O sea, lo de Jesucristo es todo un cuento, bla, bla, y bla, bla, se les hace mucho más fácil y no se ponen a pensar lo que inclusive algunos eruditos
detectives, gente que interroga a malandros. Ellos dicen, ¿cómo puede ser esto, no? Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y surge la pregunta, que tú también, y tú que me escuchas, ahí por el Facebook o por el YouTube, hazte la pregunta, ¿y cómo supieron lo que pasó si estaban dormidos? Nomás porque no están en este tiempo, si no les hubieran necesitado. ¿Cómo supieron? Hay algunas versiones que dicen que se quedaron dormidos porque estuvieron tomando. Entonces, ¿cómo supieron lo que realmente pasó? Pero no importa el resultado. Este dicho dice que se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Sembraron la duda de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como el hombre natural no quiere nada con Dios, pues es muy fácil agarrar a veces lo no creíble de lo creíble. Es más fácil creer en el Big Bang, de que todo tronó y todo fue saliendo poquito a poquito, a decir, Dios creó los cielos y la tierra. E hizo cada una de las especies y de las plantas, cada una en su semilla según su especie, con un orden maravilloso como funciona hasta ahorita todo el universo. Bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la humanidad? Porque la humanidad es así. Esa es la realidad hasta el día de hoy. Dice Juan 3, 19, 21, palabras de nuestro Señor Jesús, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, ¿y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, o sea, sus obras, son malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, o sea, odia la luz, viene con mayúscula, odia la luz, odia a Jesús. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones, o sea, sus obras, sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el problema de la humanidad, que Cristo vino, entregó su vida por ti, por mí, y resucitó al tercer día, y no quieres creer. Amas más las tinieblas que la luz. Amas más las tinieblas, hablan más del mundo y las cosas que hay en el mundo y la pachanga que hay en el mundo y el dinero que hay en el mundo que a Cristo. Ese es el hombre natural, no le entra. Y aunque te puede decir, sí, yo amo a Jesús, no, pero andas como el mundo, no andas como Jesús. Y hoy podemos decir, como dijo Mateo, hasta el día de hoy, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesucristo, pues sus acciones son malas. Amaron más las tinieblas, amaron más a Satanás que a Cristo, que es la luz. Lucas 16, 31. Pero Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si no lees la palabra, si no escuchas la palabra, si no te deleitas en la palabra, obviamente no vas a saber. Aunque Cristo se levante de los muertos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Aunque hay más evidencia enorme, inclusive en la gran biblioteca o en el gran museo que está en Londres, y ellos te lo dicen, hay mucho más evidencia de lo que Dios ha hecho, inclusive del mismo Cristo y principalmente del Nuevo Testamento, de lo que vienen siendo los evangelios, las cartas paulinas, más que hasta Platón. Porque existen originales, de Platón no existe ningún original, son puras copias lo que hay. Pero la gente prefiere seguir a Platón que seguir a Cristo. Esa es la realidad.
La luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, sus obras son malas. Esto es lo que está aconteciendo después, post-resurrección, después de la resurrección. Aquí en Mateo 28:8 vemos, y ellas alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y mientras María Magdalena, como vocera, se planta ahí con los discípulos, ¿no? Como vocera de las mujeres, va y les cuenta a los discípulos todo lo que han visto. Dice el Evangelio de Marcos que los discípulos estaban llorando y desconsolados. Dice Marcos 16:10-11, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Se negaron a creerlo. Mira, aquí ocurre algo, no tanto porque los discípulos fueran malos, están desconsolados, hay un desconsuelo, y en ocasiones el desconsuelo a todos nos puede llevar a la duda. Ellos están llorando, hay tristeza, y en ocasiones la tristeza te lleva a la incredulidad. No sé cuántos de ustedes les ha pasado. No sé cuántos de ustedes se han preguntado, bueno, señores, ¿realmente estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Por qué ocurre esto? No lo sabemos. Job, hombre justo, se preguntaba y decía, ¿por qué me está pasando esto? Y Job no sabía lo que ocurría, mas sin embargo, mismo Dios, palabras del mismo Dios, que las encontramos en la Escritura, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, siervo justo? Y él no sabe lo que está aconteciendo. Y a veces nos entra la duda de decir, pues ¿qué está pasando? Si estás ahí o no estás ahí. Esto es lo que está pasando aquí con los discípulos. Lucas 24:8-12. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena, era Juana, era María, era la madre de Jacob. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. En otro pasaje podemos ver que fueron Pedro y Juan los que fueron a ver y se dieron cuenta de lo que había acontecido post-resurrección. Aparición a 2 discípulos. Marcos 16:12. Acuérdense que lo vemos porque, por ejemplo, a veces Mateo, como es en este caso, nomás resume, pero los otros te lo amplifican y empezamos a ver la riqueza de todo lo que hubo. Y en Marcos 16:12 dice, después de estos días se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban en camino al campo. Este relato lo encontramos totalmente amplificado en el Evangelio de Lucas, que es el camino a Emaús. No sé cuántos de ustedes lo han visto o cuántos lo han leído. El camino a Emaús, Cristo se empareja con 2 de ellos, con 2 de sus discípulos y comienza a platicar con ellos, ¿no? El nombre de uno de estos hombres, por si gustan ponerle a uno de sus hijos, es Cleofas, de uno de estos discípulos, y va platicando con él y le dice, no, pues eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha acontecido, porque nuestro Señor Jesús se hace como el que no sabe lo que está sucediendo, ¿no? Les pregunta y le dice, eres tú el único forastero que no sabes lo que realmente aconteció. Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es así como lo tenían identificado a Jesús. Llama la atención que le dice profeta. Y ahorita vamos a ver por qué. Y le dice todo lo que sucedió, que fue arrestado y que fue crucificado. Y en Lucas 24:21-32 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Por eso es que estos hombres, por haber hecho sus ideas y por no haber entendido quién era el Cristo,
Ellos creían que iba a ser, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, un Alejandro Magno, que iba a ser un David, que los iba, ¿no?, a quitar del yugo de romanos. Nunca entendieron que nuestro Señor Jesús venía a quitar el pecado del mundo y que te iba a quitar de la esclavitud del pecado. Bueno, dice, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y los hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciéndote, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Que acaso no era necesario, les dice Jesús, que esto aconteciera, que Cristo padeciera, que fuera muerto y fuera crucificado y que resucitaría al tercer día prácticamente, o sea que entre en su gloria? Y nos dice aquí la palabra, mira lo maravilloso de lo que está aconteciendo después de la resurrección, porque esto es lo que nosotros nos está enseñando el Señor, sí, hoy en la actualidad, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Y hay pasajes que te dicen, y los salmos te dicen que hablaba de Él, que todo se trata de Él. Esto era necesario. Les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Luego el Espíritu Santo les abre los ojos a estos hombres para que lo reconozcan. Y se dicen el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Pregunta. Y me pregunté a mí mismo y te pregunto a ti. ¿Arde nuestro corazón, arde tu corazón cuando escuchas la palabra? Arde tu corazón por empaparte de la palabra y conocer más al Señor. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que nos dice el profeta Oseas. Oseas 4:6. El pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Arde nuestro corazón realmente cuando escuchamos la palabra de Dios. O como dijera el salmista en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Arde en tu corazón la palabra, como dijera Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde más voy? A tu palabra. Porque tú tienes palabras de vida. María se ponía a escuchar a Jesús a sus pies.
Le encantaba, le fascinaba. A ella le valía gorro si le daban de comer o no a Jesús. Ella lo que quería era estar a sus pies escuchando al Señor. Ardía en su corazón escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús. Esa es la enseñanza que estamos viendo aquí en el camino de Emaús, más que otra cosa. Esa es la enseñanza que nosotros recibimos de lo que fue la resurrección de nuestro Señor. Ahora, ¿qué de ti, qué de mí? ¿Arde realmente nuestro corazón? Como María, como Pedro, como el salmista, como lo que hemos visto hasta aquí. Porque eso, amados hermanos, es esencial para nuestras vidas. Si haces lo que hizo María, jamás te va a ser quitada esa delicia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ahora puedes entender por qué escribían así lo que escribieron estos santos hombres de Dios. Arde nuestro corazón cuando escuchamos su palabra. Somos celosos inclusive cuando alguien no está hablando la palabra como es, y para decir, no me gusta lo que estás diciendo. Eso es mentira. Me encanta como Cleofas y el otro, no sé quién sería el otro, que se voltean a ver entre los dos y dicen, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras Jesús? Cuando nos hablaba su bendita palabra. Gloria a Dios por ello. Luego viene la aparición a los discípulos. Lucas 24, 36 al 49. Vamos a estar viendo muchísima palabra porque es maravillosa. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, ¿quiénes? Cleofas y el otro, a los demás discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que estaban viendo un espíritu. Obviamente que Cleofas y el otro ya sabían lo que había acontecido porque invitaron a Jesús, y cuando les son abiertos los ojos dicen que Jesús ¡pum!, se desapareció. Entonces ahora se les aparece, ¿no? Y los demás discípulos dicen, ay, es un espíritu que estamos viendo. Y Él les dijo, pasa a vosotros. Y dice, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Me gusta aquí Lucas porque también lo relata Juan, pero Juan lo resume un poco más y no da todos los detalles de lo que les dijo a todos los discípulos. Prácticamente lo mismo que le dijo más adelante a Tomás. Les dice, hey, tóquenme, véanme, ¿acaso un espíritu tiene cuerpo? Y luego todavía los ve que algunos están medio sacados de onda y les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí escrito, lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡Qué maravilla! Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús vino y se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, así lo dice el Evangelio de Juan,
que en el original griego dice que estaban las puertas aseguradas porque tenían miedo, inclusive aquí mismo en Lucas, tenían miedo de los judíos, las tenían aseguradas. Por eso la semana pasada yo les decía de lo del ángel. El ángel llega y remueve la piedra, no para que Jesús salga, no, Jesús no necesitaba la ayuda del ángel. Él podía haber traspasado o simplemente desaparecido. La tumba no lo iba a detener. Lo que el ángel remueve la piedra era para lo que después aconteció, y esto es lo maravilloso, que te dice, hey, Él ha resucitado, vengan y vean, y hasta el día de hoy esa tumba está vacía. Esto es lo que está aconteciendo. Era necesario que todo esto aconteciera y se cumpliera. Ellos estaban con las puertas cerradas, las tenían aseguradas por miedo a los judíos. Jesús traspasa la pared o simplemente se les apareció. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo muy similar al que Él nos va a dar a nosotros. Un cuerpo que podemos ver, que puede comer porque lo pueden palpar, y les pide de comer y le dan de comer. Pero lo importante es lo que les dice enseguida de esto. Estas cosas a veces decimos, wow, qué suave, qué machín, vamos a traspasar paredes y todo. No, lo importante aquí es el mensaje: paz a ustedes. Era necesario, dice, que esto aconteciera. El saludo de Jesús estaba completando su declaración en la crucifixión cuando dijo, tetelestai, consumado es. Ahora Jesús les está diciendo, paz a ustedes, todo está consumado. Todo está hecho. Su obra en la cruz logró la paz entre Dios y su pueblo. Dice la palabra en Efesios 2, 14 al 18, nos escribe Pablo entendiendo todo lo que Jesús ha hecho, porque Él mismo es nuestra paz. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. Ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tetelestai, paz a vosotros. Todo está cumplido. El velo se rasgó en dos. Tenemos entrada con el Padre. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje a sus discípulos. Pasa a ustedes, consumado es, tetelestai. En el Evangelio de Juan vemos la continuación en Lucas 24 al 49, cuando les dice, yo les enviaré la promesa del Espíritu Santo. Dice, yo les enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Y en Juan 20, 21 al 23 dice que Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Reciban el Espíritu Santo, porque en Él hay poder. Y dice, y a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Nos da una explicación el pastor MacArthur en su Biblia de estudio, y nos dice que esto no quiere decir que los cristianos tenemos permiso a perdonar pecados. Obviamente que no, porque el permiso, o sea, no es que tengamos nosotros el permiso, perdón, sino que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Dice el pastor MacArthur, esto es lo que Jesús quiere decir, que un creyente puede decir con certeza,
el perdón de Dios Padre para el pecador gracias a la obra de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Sí lo entendieron? Lo vuelvo a decir, que un creyente puede decir con certeza el perdón de Dios sobre el pecador. O sea, uno puede decirle, el Señor te ha perdonado. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, tal y como lo hizo el malhechor en la cruz. También se refiere a que el creyente o el discípulo de Cristo puede decir con certeza a quienes no han aceptado el mensaje del perdón de Dios mediante la fe en Cristo, que sus pecados no han sido perdonados. O sea, tú con seguridad sabes cuando una persona no está bien y tú dices, hey, no has alcanzado el perdón de Dios. Eso es lo que está hablando. Todo esto conlleva la resurrección. Incredulidad de Tomás. Todos, a la gran mayoría, todos nosotros y la gran mayoría de los creyentes conocemos la historia de Tomás, o como algunos les dicen, Santo Tomás. Si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, meto mi mano en su costado, dice, no creeré. No. Pues en Juan 20, 26 al 29 dice, 8 días después se les vuelve a aparecer. A sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Una vez más lo vuelve a decir. Luego dijo a Tomás, acércate aquí. Dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo me imagino que Tomás lo que hace es, Señor mío y Dios mío, o sea, como una manera de decirle perdón, Señor, ¿verdad? Perdón por dudar. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Mira qué hermoso mensaje para ti y para mí. Bienaventurados, dichosos o doblemente felices los que no vieron y sin embargo creyeron. Tú y yo no hemos visto esto, simplemente lo hemos visto a través de la palabra y hemos creído en Él porque no lo hemos visto. Aquí el Señor está echando un vistazo de todos los creyentes y cristianos que a través de los siglos iban a creer en Él. Yo mismo soy. Yo mismo soy, les dijo a sus discípulos, le dice a Tomás, yo mismo soy. Mete tu mano en el costado, ve lo que me hicieron, soy yo mismo. Jesús vuelve a entrar estando con ellas cerradas y les vuelve a decir, paz a ustedes, esa paz que el mundo no nos puede dar. Porque Cristo es el que la llevó. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Esa paz que viene únicamente de lo alto, del Padre de las luces, que solo viene de Dios. Esa paz que viene cuando amamos su bendita palabra, cuando nosotros nos deleitamos en ella. Salmo 119, 165 al 167 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Ahí vamos a encontrar siempre la paz en Dios. Esa paz que nadie nos puede dar, únicamente viene de Dios porque Él pagó el precio por nosotros. La paz que solo viene por parte de Dios, esa paz que viene cuando confiamos en Él y en su obra en la cruz y en la resurrección. Isaías 26:3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
Amados hermanos, hay que estar firmes y bien anclados en Jesucristo, en nuestra creencia, en su obra, en la palabra, porque Él nos dice paz a vosotros, paz a ustedes. Ya lo hice, ya completé mi obra, he resucitado y ahora estoy en ustedes. No se aparten a diestra ni a siniestra. Estén siempre anclados en Cristo Jesús, con un firme propósito, porque es ahí donde tendremos siempre paz. Mantengamos nuestra vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Mantengamos siempre puesta nuestra vista y confianza en Él y en su bendita palabra, porque todo esto trae paz a nosotros y nos trae la seguridad, de que consumado es, tetelestai, de que Él ha resucitado, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, y de que si cerramos nuestros ojos aquí los vamos a abrir ahí con Él. Y que si el Señor viniese, seremos arrebatados en el aire con Él. Todo esto es lo que encierra la resurrección. De esto es lo que nos está hablando nuestro Señor. Que arda nuestro corazón con su bendita palabra, porque Él vino, nació, se cumplió absolutamente todo en Él. Fue crucificado en nuestro lugar, ha resucitado, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, esperando a que tú y yo estemos con Él por la eternidad. Paz a ustedes, consumado es tetelestai. Esto es post-resurrección.